Entonces, lo que vamos a ver van a ser los gestores de geometría. O sea, ¿qué son los gestores de contenido? Bueno, los gestores de contenido nos van a permitir colocar y posicionar los widgets en un contenedor, ya sea la ventana principal, o sea un frame o lo que sea. Eh, TK tiene tres gestores de contenido que son pack, que fue el que estuvimos usando, simplemente usando el método pack para poner las cosas y hoy vamos a ver bien cómo funciona y qué opciones tiene. Después tenemos grid, que funciona por medio de columnas y filas, y place, donde ponemos específicamente en el lugar donde los queremos los widgets. Pack, que fue el que estuvimos viendo únicamente usando pack, por defecto, o sea, como lo estuvimos usando, va a poner nuestros widgets uno debajo del otro a partir del borde superior, centrándolos en el eje Y, o sea, no, en el eje Y, no, en el eje X, me equivoqué en la PPT. Borde superior Y igual 0, hacia abajo y centrados en el eje X. ¿Sí? X es este, Y es este, X, Y. Nos sirve cuando vamos a usar un layout que vaya de abajo, de arriba a abajo, o de abajo a arriba, y de un lado al otro, o sea, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Y como lo vimos, solamente poníamos el nombre del widget, punto, el método pack. Y con eso ya nos aparecía en la ventana. Vamos a empezar con un poco de código. Vamos a ponerle pack.py. Y como sabíamos, ¿dónde está mi mouse? Primero que nada, obviamente, vamos a importar TK. Y de TK vamos a importar inter import ttk por lo que habíamos dicho de los widgets de TK y los de TTK en la clase pasada. Y sabemos que tenemos que tener una ventana principal que sea root. Le vamos a poner como título pack, muy bien. Le vamos a dar una ventana, un tamaño de la ventana, 400 por 400, sí está bien. Y sabíamos que al final tenemos que hacer el main loop para que nuestra ventana se quede abierta. Con esto tenemos que vamos a hacer, dos labels. ¿Sí? Vamos a hacer uno que hacer nuestro label 1 y lo vamos a ponerle cosas, vamos a ponerle un background red, dice usted que va a quedar, yo no creo, y le vamos a poner white, exactamente. VG de background, el color de fondo del label, y FG, foreground, es el color del texto que va a tener el label. Y le damos al pack. Después vamos a hacer un segundo. Que va a tener un background, bueno, blue. Y lo vamos a mostrar. Bueno, con esto tenemos nuestros dos labels. ¿Qué es lo que tenemos? El default de pack. ¿Qué hace el default de pack? Cuando se abra, puse TKK en vez de TTK.
Ahora sí, lo que tenemos es el default de pack. ¿Cuál era el default de pack? Dijimos, bueno, de centrados en el eje X y de arriba abajo en el eje Y. Entonces, tenemos el label 1 y abajo el label 2. Vamos a empezar a ver qué opciones, qué propiedades nos va a dar pack. La primera que vamos a ver es el padding interno. ¿Qué hace el padding interno? Es lo que tenemos que nos da dentro del label la distancia de los bordes dentro del label al texto, por ejemplo. ¿Sí? O sea, es el borde que va a quedar dentro del widget con el contenido del widget. Y para esto tenemos iPad X, que crea el padding interno en el eje X, y iPad Y, que crea el padding interno en el eje Y, o sea, de arriba a abajo. Y para usarlo simplemente usamos... Cali, basta. Y para usarlo simplemente usamos el nombre del widget, .pack, y le damos los píxeles que queramos que nos dé. Vamos a ver esto de el iPad y el iPads. Dijimos para el... Entonces, si yo acá le pongo un de 20, 29 no 20, y un iPad de 20, lo que voy a tener es que esto va a tener esto. Me molesta sobremanera la, el alineamiento del texto en el label. Esto se arreglaba, si yo no me equivoco mal, con esto. Creo que era así. A ver. Ahí tenemos eso. Listo, ahora ya no me molesta tanto. Entonces lo que hicimos fue darle un padding interno de 20 píxeles para todos lados al primer label. Después vamos a ver la opción fill. Con fill podemos decirle a un widget que rellene el espacio en el contenedor. Y va a aceptar una de estas tres constantes. X, Y o both. Con X va a ocupar el espacio disponible en el eje X. Con Y va a ocupar el espacio disponible en el eje Y. Que vamos a ver ahora que en realidad no va a llenar el espacio del contenedor por cómo funciona pack. Va únicamente a usar el espacio que le asignaron. O sea, no va a ir más abajo. Después vamos a ver cómo se hace para que vaya más abajo. Y con both va a ocupar todo el espacio disponible que tenga. Y bueno, para usarlo únicamente usamos fill igual y la opción que queramos asignarle. Entonces vamos a ver que si yo a este le pusiera acá, vamos a usar el de abajo para que no nos quede todo en el de arriba. Le pongo un fill igual tkx, voy a tener este segundo label que me va a ocupar todo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior con esto. Para que el texto no quede en un costado. Porque el TOC me puede. Vamos a tener nuestro label 2 ocupando con el fill X todo el eje X. Y lo que les decía del eje Y es que por cómo funciona va a ocupar solamente el espacio que tiene asignado. Y el espacio que tiene asignado es el espacio que ocupa el widget cuando es mostrado en pantalla. Entonces no se va a expandir más de lo que tiene por más que se lo pongamos. Y si le ponemos el both, va a combinar el X y el Y, va a usar todo el espacio que pueda y se va a expandir en el eje X y en el Y dijimos que no por cómo funcionaba. Entonces,
lo que vamos a ver ahora, que es el expand, nos permite que el widget se expanda en el espacio que utiliza, pero no lo llena, como con el fill, sino que va a quedar centrado en el medio de todo ese espacio. Ahora, si combinamos el expand con el fill, por ejemplo, lo que vimos que pasaba en el eje Y, no va a pasar, sino que sí se va a, al expandir y al usar el fill, sí vamos a ocupar todo el espacio del eje Y. Entonces, vamos a ver que sí, por ejemplo, a este que tenemos arriba le damos un expand true y le decimos que fill both, vamos a tener este label ocupando todo ese espacio. Si no le ponemos el fill, no va a llenar el espacio, sino que va a quedar acá en el centrito. Va a quedar centrado en el espacio. Lo que va a expandir es el espacio y en cambio es el fill el que lo va a rellenar. Si no lo combinamos, nos quedamos con esto acá en el medio. ¿Cómo funciona el anchor? Esto que yo acabo de usar para centrar el texto en el label también es parte de pack. Con el anchor lo que hacemos es anclar, porque bueno, anchor, ancla, un widget al centro, a un borde o a una esquina de la ventana usando una de las siguientes constantes de tkinter. ¿Sí? Que es center, de centro, norte, sur, este, oeste. Y noreste, sureste y todo eso. Les puse una imagen porque yo por lo menos me agarro, no sé ni cuál es la izquierda y la derecha a veces, y me agarro bastante, no sé qué, cuando voy a usar norte, sur, este, norte, sur, este, oeste. Así que nada, les hice una imagencita ahí para que tengan como orientación si lo van a usar alguna vez. ¿Qué hacemos? Le vamos a sacar, no le vamos a sacar el expand nada. Y vamos a decirle, por ejemplo, a este que su anchor va a ser eh, el este, ponele. Y acá tenemos el label 1 al este. Vamos a ver side. Side lo que nos permite es especificar el alineamiento de un widget. Y este sí acepta los valores left, izquierda, top arriba, right derecha y bottom abajo. ¿Sí? Y lo usamos así, side y lo que le queramos dar. Por ejemplo, si acá en vez de anchor, e, le ponemos side y le ponemos left, lo que vamos a tener es que este va a ocupar esta parte. Esperen que le voy a poner a este el expand para que se note mejor cómo queda. Porque, sí, este está ocupando todo esto y este quedó relegado a ese pedacito. Porque le pusimos left. Ah, pero son distintos. Pero voy a ponerlo a la derecha. Y lo pongo a la derecha y va a quedar al label este relegado a este pedacito. Miren. Sí, el espacio que ocupa el label 1, que es este, es todo esto. O sea, vamos a ponerle fill para que se vea mejor. El, no, si no lo ejecuto, no.
¿Qué pasa? Ah, me falta el teclado. Ahora sí. El label 1 va a ocupar todo el espacio en el write y el label 2 va a quedar relegado al pedacito que le sobra. Con el otro lo mandaba abajo. Con el anchor, sí. Después vamos a ver el padding externo. El padding externo va a ser el aire que nos va a quedar entre el widget y el contenedor o otro widget o lo que sea. Y tenemos pad X para el eje X y pad Y para el eje Y. Y acá tenemos cómo se usa, pad X igual y pad Y igual. Entonces, vamos a ponerle a este que tiene menos cosas un pad X de 20 y un pad Y de 20. Y ahora vamos a tener esto alrededor de nuestro segundo label, que va a ser el pad externo. Ese Nolstat. Python esa. Tengo miedo de leer al Nolstat. Te hago una pregunta. Tal vez es un poco más adelantado. Ocurre que ya he visto Tkinter, pero ¿puedo poner un objeto dentro y moverlo con las teclas direccionales? Esto que estás haciendo me súper interesa. ¿Cómo poner un objeto dentro y moverlo con las teclas direccionales? Vos decís eh, tener un widget adentro de una ventana y que en el evento key se mueva el widget del lugar en la ventana. Si es eso, sí. Y con Place, que va a ser el último que veamos, que casi que no se usa, pero para eso sería eso. Sí, con Place. Ya vamos a ver Place al final. Ponele un cuadradito y moverlo sirve como, por ejemplo, hacer jueguitos o no soporta. Sí, era lo que te decía. De hecho, fue creo que lo que puse como ejemplo de para lo que puede servir Place, que va a ser, es el tercer y último gestor de geometría que vamos a ver. Podés, ¿cómo lo harías? Tendrías que, bueno, usar place en primer lugar y que el widget capture, o que la ventana, mejor dicho, capture el evento keydown de las flechitas y que al hacer el keydown, según la flechita que hayas tocado, desplace X cantidad de píxeles el widget para un lado o para el otro. Se podría así. Es similar a cómo funciona, por ejemplo, con Pygame, que de hecho si es para hacer un juego sería más recomendable usar Pygame, o sea, la librería Pygame que usar Tkinter. Y bueno, este sería el Pine externo, este aire que queda alrededor de nuestro segundo label de 20 píxeles que le dimos, es el Pine externo. Vamos a ver cómo haríamos, por ejemplo, una ventana de login con pack. Entonces, login pack.py. Bueno, el import tkinter hasta acá. El import tkinter import ttk. Hacemos la ventana. Le ponemos de título login con pack. Le vamos a poner un tamaño de 400 por 400, no quedaba tan mal en realidad. Vamos a hacer una lista de los labels y botones que vamos a usar. Vamos a hacer un diccionario con ellos. Es algo bastante utilizado, sobre todo trabajando con pack,
porque después agregar un campo con un label y un entry, que es lo que vamos a hacer ahora, solamente lo agregamos al diccionario y al agregarlo al diccionario ya nos va a dar, ya nos lo va a posicionar porque después vamos a poner un for que por cada elemento del coso nos lo vaya paqueando, o sea, nos lo vaya mostrando en la ventana y eso, es más simple. Entonces, vamos a tener el, un label. Vamos a dejarlo en Nixie. ¿Qué más da? Y así de simple. Tenemos el label y el entry para que alguien ponga eso. Y lo mismo vamos a hacer exactamente con password. A password lo que vamos a hacer, aparte de decirle que está en el root, es decirle que show y asteriscos. Para que nos muestre, en lugar de la que escribamos, los asteriscos. Porque password. Después vamos a hacer el for, al que le vamos a decir que por cada campo, eso mismo, por cada campo en campos, o sea, nuestro diccionario, haga un fill de pack. Y acá lo que vamos a hacer es usar un ancho eh, este o este. Vamos a dar un pad de 5. Este lo vamos a poner para que quede más separadito y no tan pegado de acá. Y un fill de X, exactamente. Y después tenemos un botón ¿no? Sí, tenemos un botón de login que le vamos a poner no esto que dijo el señor Codeium, sino que un anchor al centro, no, al... ¿Cómo odio esto de este oeste? Pero sí, W igual que antes, o sea, al oeste y le vamos a dar un pad X de 10 y un pad Y de 5 exactamente. Y tenemos nuestra hermosa ventana de login. Volví a ponerte acá en algún lado. ¿Dónde? Acá. Y tenemos el link, el password con nuestros asteriscos y el botón de login. Ese no es alto. ¿Cómo validarías eso del login? ¿Qué cosa? No lo vamos a validar porque solo estamos haciendo la parte de front. Pero haces en el evento del botón lo que quieras. No, no sé qué querrías validar. Solo pregunto, ¿cómo se haría? Depende, porque va a depender de dónde te vayas a loguear en realidad. O sea, vas a tener que ir contra una base de datos a ver que el login sea... Y vas contra una base de datos. Por lo general vas contra una base de datos. Puedes decir contra un TXT también, pero lo, lo- lo normal es contra una base de datos y lo que vas a hacer es que en el evento del botón vas a validar que el usuario exista primero, calculo. Hay muchas formas de validar un login, lo que pasa. Pero lo más normal es ver que el usuario exista, si el usuario existe, mandar el password que te ingresó y ver que sea el mismo que en la base de datos y ya estaría. O sea, lo más básico es eso. También hay que ver si estás corriéndolo con una base de datos local, tenés menos problemas de seguridad que con una base de datos que tengas en otro lado.
Si estás usando TK solo para el front, por ejemplo, vas a tener, no sé, que ir contra un endpoint para validar el login. Entonces, es como muy amplia la pregunta de cómo validar un login. Bueno, vamos con Grid. Grid es otro gestor de geometría que tenemos y utiliza filas y columnas que se identifican con un índice para poner los widgets en cada celda. Cada celda va a ser la intersección de una columna con una fila, ¿no? Igual que en cualquier. Ahora, ponemos los widgets en cada celda, pero cada celda debería tener un solo widget. ¿Por qué? Porque si ponemos dos widgets van a quedar encimados y va a ser un quilombo visual horrible. Para poner más de un widget, incluso si vamos a usar, es conveniente, incluso si vamos a tener uno oculto y otro visible, usar un frame o un label frame para que contenga los otros widgets y no poner dos widgets en la misma celda. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el índice no tiene por qué empezar por cero. O sea, el índice real va a empezar por cero y va a ir ordenadito hasta el máximo. Pero cuando nosotros le decimos a un widget que va a estar en tal posición, podemos dejar agujeros y no empezar por cero. Por ejemplo, podemos poner 3, 7, 12, como dice. Entonces, esto es algo que es bastante útil si estamos diseñando la interfaz y después vamos a necesitar agregar más cosas a esa interfaz, dejar espacios como para poder hacerlo cuando creamos los índices. Esto yo no lo hago nunca, pero puede haber momentos en los que configurar el peso de una columna, no sé si tanto de una fila, pero una columna esté bueno. De hecho, capaz que en el ejemplo lo hacemos. Pero la cosa es que antes de colocar elementos en un grid, podemos configurar el peso de las columnas y filas. Lo hacemos poniendo contenedor, column o row configure, el índice que va a ser 0, 1, 2, 3, y el peso, que el peso va a ser lo que va a ocupar, por ejemplo, en una columna, va a ser lo que va a ocupar esa columna, el ancho que va a tener. En la fila va a ser el alto que va a tener. Entonces, si le damos a una columna un peso de 2, o a una fila el peso de 2, va a ocupar el doble que lo demás. Si el peso por defecto es 1, si le ponemos 2, va a ocupar el doble, siempre relativo a lo que ocupen las otras columnas o las otras filas, ¿no? Va a ocupar el doble, si le ponemos 3 va a ocupar el triple, y así. ¿Qué parámetros va a recibir este método grid? Bueno, vamos a tener column, que va a ser el índice de la columna, row, que va a ser el índice de la fila, row span, que va a establecer lo que se va a expandir esa fila en las filas adyacentes. Por ejemplo, si le ponemos 2, a ver, si tenemos, por ejemplo, una tabla de 3 columnas, en el índice 0 hacemos algo y el 1 le decimos que el row span va a ser de 2. Lo que va a hacer es expandirse otra columna más. Dos columnas más. Después, bueno, column span lo mismo, pero con las columnas. Sticky. ¿Qué hacemos con sticky? Cuando la celda, ¿sí? La intersección entre la columna y la fila, es más grande que el widget que contiene, va a especificar dónde se va a colocar ese widget. Y acepta los mismos valores que vimos en la opción anchor con el método pack. Y aparte, acepta norte-sur, o sea, NS, que lo que hace es estirar el widget horizontalmente y centrarlo verticalmente. O sea, va a ocupar de norte a sur y va a estar centrado de este a oeste. Después
también acepta este o este, que lo que hace es lo mismo, pero al revés. O sea, estira el widget horizontalmente y lo centra verticalmente. Aparte de eso, tenemos lo de padding interno con iPad X y iPad I y el padding externo con Pad X y Pad I. Y vamos a ver cositas. ¿Dónde está? ¿Dónde está acá está. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con Pack, pero con Grid. O sea, vamos a hacer una ventana de login. Vamos a hacer un login con Grid, porque bueno, saben que mi creatividad es bastante nula, si se quiere. Entonces, importamos TK Inter, TK y from TK Inter TTK. Hacemos la ventana. ¿Qué vamos a hacer con la ventana? Lo mismo que siempre. Root, el title que va a ser login con grid. ¿Qué más? La geometría. Y le vamos a decir que no sea, que no se pueda modificar el tamaño para eh, poner 0 o poner false. Es lo mismo con lo de modificar el tamaño de la ventana. Vamos a configurar el grid, como habíamos dicho. Le vamos a decir, ¿qué vamos a hacer? En la columna 0 vamos a poner los labels, en la columna 1 vamos a poner los entries. Entonces le vamos a decir que la columna de los entries tenga 3 veces más tamaño que la columna de los labels. O 2. No, 3 está bien. Entonces, le decimos a root que el column configure va a ser de 0 y un weight de 1 y que el column configure para 1 va a tener un weight de 3. Sí, las filas no las vamos a configurar nada porque, bueno, va a ser el por defecto de los widgets y ya está. Entonces, vamos a hacer el user, el nick, el label nick va a ser igual a tk nick exactamente y va a estar en 0, 0 con un sticky de, sí, exactamente, de oeste y le vamos a dar un pad de 5 y un pad de 5 exactamente. Vamos a hacer ahora el entry. Entonces, nick va a ser un ttk entry root que nada más. Y vamos a decirle que grid va a ser row 0 column 1 exactamente. Así. Pero el sticky se lo vamos a cambiar a la derecha, o sea, SE, no W. Ahora vamos a hacer lo mismo para el password, o sea que pass va a ser igual a esto, label y 0, bien, y password va a ser igual a ttk.entry, esto mismo, y
uno, uno y este. Y el botón de login y va a ser fila 3 columna uno. Este 5 5 bien. Y tenemos por último, como siempre, el main loop. Y así tenemos esto y esto. Me parece que acá me equivoqué, me parece, con el tamaño de la ventana, porque como que sobra mucho. Pero le pongo, en vez de ser uno, que no sé para qué lo pongo, porque sería como quedaría por defecto, y hago esto, eh, este se va a comer este y este va a seguir siendo más grande. Si nosotros cambiamos esto por W, porque hay gente que no sabe lo que es este y oeste y hace estas cosas. Ahora, ahora nos queda más centradito y más lindo. Este va a seguir quedando ahí porque bueno, va a seguir quedando ahí. Pero acá se entiende mejor que esto va a ser este tamaño y este tamaño va a estar 3 veces en esta otra columna. Si lo achico va a pasar lo mismo, si lo agrando va a seguir manteniendo esa proporción de 1 y 3 que le establecimos en la configuración. De TK-Inter vamos a usar Place. Place, como dijimos, es el gestor de geometría que nos permite posicionar widgets con mayor precisión dentro de un contenedor utilizando el sistema de coordenadas X e Y. Podemos usar tanto coordenadas absolutas como coordenadas relativas. O sea, en píxeles absolutas con X e Y con rel X y rel Y relativos. Valores relativos que van de 0 a 1 y que van a ser la posición relativa de la ventana. Cuando nosotros agrandemos o achiquemos la ventana, las posiciones van a ser más grandes o más chicas porque van a ser una fracción de ese contenedor. Lo mismo con el tamaño de los widgets, que podemos ponerlos en píxeles con width y height, o de forma relativa respecto al contenedor con rel width y rel height. Y bueno, lo mismo, reciben un valor flotante que va de 0 a 1 y que representa una fracción del contenedor. Cerrado Plus. TK Inter era multiplataforma, ¿no? Sí, es multiplataforma. De hecho, por eso usamos TTK y no los widgets propios de TK, porque, por ejemplo, en Windows los widgets de TK se ven medios como con, no sé, una especie de blur pixelado extraño. Es muy gracioso de ver cuando pasa eso. TK Inter. Es, Tinker es otra herramienta. Sí, está, pero se entendió TK Inter. Y bueno, con los valores que vimos hoy en el pack también, podemos con Anchor, que funciona de igual manera, especificar una posición exacta de un widget en la ventana. Y lo que decíamos, ¿cuándo vamos a usar place? Y en realidad nunca, o casi nunca. Eh, Incluso podemos, por ejemplo, usar place dentro de un frame que esté dentro de un grid y no por sí mismo place en la ventana principal. ¿Por qué esto? Porque cuando nosotros estamos usando place, al hacer el más mínimo cambio en la posición de un widget, probablemente tengamos que ir a modificar las posiciones de cada uno de los otros widgets para que no quede la ventana toda horrible. Ahora, es útil cuando queremos que el usuario de la aplicación decida dónde poner los widgets en el contenedor, por ejemplo, que era lo que hablábamos hoy, lo que decía Knowles hoy
cambiar con una de las teclas de las flechas la posición de algo. Ahí es donde vendría a ser útil usar place. Vamos a hacer un ejemplo, no va a ser un login, va a ser un ejemplo muy choto porque la verdad que place nunca fue mi fuerte y lo odio. Eh, que no va a ser un login, dije. Y le puse login. Que sí. A ponerle ejemplo. Vamos a escribir todavía sé. Entonces, vamos a importar tkinter como tk. Vamos a hacer la ventana. Vamos a ponerle como título ejemplo con place. Y ya no le vamos a poner nada más. Vamos a hacer un label 1 que va a ser igual a un tk.label que va a tener el texto de estar ahí. Va a tener, entonces vamos a ver cómo es eh, con posicionamiento absoluto. Le vamos a dar un background red y que el texto sea blanco. Y le vamos a decir que el label 1 punto, ok, no, punto place sea de x 20 y 10. Vamos a hacer otro label 2. Exacto, posicionamiento relativo. Va a ser, esto está bien. Lo vamos a poner. Sí, no, 0.8 y en i 0.2. Y anchor le vamos a poner noreste, por ejemplo. Y hacemos el main loop y listo el pollo. Entonces tenemos nuestro label con posición absoluta acá, que está a 20 píxeles en el eje X, a 10 en el eje Y. Y nuestro label con posición relativa, que está en 0.8 en X y 0.2 de este. De Y. Sí, de Y. Y el anchor, o sea, donde está tomado, es del noreste. Si nosotros movemos la ventana, este con posición relativa se va a mover. La posición absoluta va a quedar fijo.